Hola, en este video vamos a resolver la actividad 10 de la unidad 3 que se encuentra en la página 157 del material de estadística 1 del ciclo básico a distancia. El enunciado dice, dados los eventos A y B que pertenecen al mismo espacio probabilístico, sobre los cuales se sabe que la probabilidad de A es 0,3, la probabilidad de B 0,6 y la probabilidad de A unión B 0,8, nos pide calcular diferentes probabilidades, ¿sí? Para esto vamos a recurrir a algunos axiomas y teoremas de probabilidad que nos van a permitir ir calculando las probabilidades de los diferentes conjuntos que nos piden los distintos incisos. El inciso A nos pide calcular la probabilidad de A complemento. Recuerden que el complemento de un conjunto es otro conjunto que contiene todos los elementos que no están en el conjunto original, ¿sí? Para calcular esta probabilidad vamos a tener en cuenta el teorema 1 que aparece en el material, que establece que, dado un evento A que pertenece a una familia de eventos, la probabilidad del complemento de A es igual a 1 menos la probabilidad de A, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, la probabilidad de A complemento va a ser igual a 1 menos 0,3, que da como resultado 0,7. ¿Sí? Al inciso B lo podemos resolver de manera similar. La probabilidad de B complemento va a ser 1 menos la probabilidad de B, ¿sí? Esto es 1 menos 0,6, que da como resultado 0,4. El inciso C nos pide calcular la probabilidad de A intersección B. Recuerden que la intersección de dos conjuntos A y B es el conjunto que contiene a todos los elementos que pertenecen a A y que también pertenecen a B. Para poder calcular esta probabilidad vamos a recurrir al teorema 4 del material, que enuncia lo que se conoce como la regla general de la adición. Esta regla establece que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Como lo que nos interesa es calcular la probabilidad de la intersección, vamos a despejarla de ahí y obtenemos que es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la unión, ¿sí? Y tenemos todos estos datos para calcularla, ¿sí? Va a ser igual a 0,3 más 0,6 menos 0,8, que nos da como resultado que la probabilidad de A intersección B es igual a 0,1. Fíjense que el hecho de que esta probabilidad nos dé distinta de 0 significa que los eventos A y B son eventos no disjuntos o eventos no mutuamente excluyentes. El inciso D nos pide calcular la probabilidad de A complemento intersección B complemento. Para resolver esta probabilidad vamos a recurrir a las denominadas leyes de De Morgan, que son dos. Una de ellas establece que la probabilidad de A complemento intersección B complemento es igual a la probabilidad del complemento de A unión B. Y la otra establece que la probabilidad de A complemento unión B complemento es igual a la probabilidad del complemento de A intersección B. La que nos va a servir para resolver este inciso es la primera de las que aparecen enunciadas ahí, y entonces vamos a calcular la probabilidad que se nos solicita como la probabilidad del complemento de la unión, ¿sí? Para esto podemos volver a aplicar el teorema 1 que habíamos visto para los incisos A y B, ¿sí? Fíjense que la probabilidad de el complemento de A unión B es igual a 1 menos la probabilidad de la unión, ¿sí? Y como tenemos ese dato, hacemos 1 menos 0,8 y obtenemos la probabilidad que se nos solicita, que es igual a 0,2. El inciso E nos pide calcular la probabilidad de A complemento intersección B. Fíjense que A complemento intersección B representa el conjunto que contiene a todos los elementos que están en B
y que además no están en A. Si utilizamos un diagrama de Venn para representarlo, podemos observar que esto es igual al conjunto B menos el conjunto A. Entonces la probabilidad que vamos a calcular es la probabilidad de B menos A. Para poder resolverla, vamos a aplicar el teorema 3 del material, que establece que la probabilidad de B menos A es igual a la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿Sí? La probabilidad de B era un dato, 0,6, y la probabilidad de A intersección B la calculamos en el inciso C y era 0,1. De esta manera, la probabilidad que nos solicita este enunciado da como resultado 0,5. El inciso F nos pide calcular la probabilidad de A intersección B complemento. De manera análoga a lo que hicimos en el inciso anterior, el conjunto A intersección B complemento contiene a todos los elementos que están en A y que no están en B. Si representamos esto en un diagrama, podemos observar que ese es el conjunto A menos B. Entonces la probabilidad que vamos a querer calcular es la probabilidad de A menos B. Si volvemos a recurrir al teorema 3, este teorema establece que la probabilidad de A menos B es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. Reemplazamos por sus respectivos valores y nos queda 0,3 menos 0,1. Esto quiere decir entonces que la probabilidad que se nos solicita da como resultado 0,2. El inciso G nos pide calcular la probabilidad de A complemento unión B complemento. Para esto vamos a volver a recurrir a las leyes de De Morgan que habíamos enunciado en el inciso D. En este caso vamos a usar la que aparece en segundo lugar. Establece que la probabilidad de A complemento unión B complemento es igual a la probabilidad del complemento de A intersección B. Fíjense que por el teorema 1 que utilizamos para los incisos A y B, podemos establecer que la probabilidad del complemento de A intersección B es igual a 1 menos la probabilidad de la intersección. Si reemplazamos, esto es 1 menos 0,1, y entonces el resultado de la probabilidad que nos pide este inciso es 0,9. Muchas gracias, espero que el video les haya sido útil.